Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en este último encuentro de la liberación de la culpa porque nos quedaba unas 2 lecciones nada más quedaban para hacer. Y bueno, las tenemos que terminar, así ya con estos encuentros de Libérate de la culpa terminaríamos hoy. En la lección 13 era que el autor habla del perdón me ofrece todo lo que deseo y pregunta: ¿puedes imaginar cómo sería despertar un día sin preocupaciones ni ansiedades, sin miedo, sin pensamientos de culpa u ofensas del pasado, sin dudas ni incertidumbres sobre el futuro? ¿Puedes imaginar cómo sería despertar y sentirte feliz, en paz y con amor? Todo esto es posible cuando el perdón es completo, pues el perdón nos ofrece todo lo que deseamos. Esta es una lección del curso de milagros, ¿no? ¿Qué sucedería si todos nosotros cerráramos nuestros ojos por un instante y perdonáramos completamente al mundo y a todo lo que contiene, y nos despertáramos todos al mismo tiempo sin tener más que amor en nuestra conciencia? Imagina ese despertar como un proceso de renacimiento en el que no tuviéramos ningún recuerdo en absoluto, ningún recuerdo de miedo, ni de culpa, ni de dolor. Deja que tu mente capte el significado del concepto que William Thetford denominó, ¿no? Amnesia celestial. Un estado en el que la única experiencia que queda en el banco de mi memoria es el amor que he dado y que he recibido. Y ese amor no tiene pasado, ni presente, ni futuro, porque nos estamos refiriendo al amor de Dios, que no cambia y es eterno. El amor de Dios está en nuestro interior. Si lo vemos, como si no lo vemos, si estamos dormidos o despiertos, está siempre ahí. Siempre ha estado y siempre estará. Si estamos dispuestos, resulta posible comenzar a ampliar ahora mismo los límites de nuestra imaginación, a sentir que nos parece ser el ser elevado, considerado desde la perspectiva, ¿no?, de esta prisión que nos hemos autoimpuesto. Es ese sistema de pensamiento ego el que nos tiene en estos pensamientos de ataque, desesperación y muerte, y nos hace creer que son inevitables. Pero puedo sentirme ligero a medida que empiezo a liberarme de la fuerza de la gravedad, del miedo, del pecado, de la culpa y del dolor, y deleitarme en ese sentimiento de libertad que es mío a medida que me siento elevado hacia un mundo sin juicios ni reproches, un mundo en que las personas no atacan, sino que se dedican simplemente a quererse. Solo por un instante, despertemos a la verdad de quiénes somos. Démonos ese permiso y la paz sin límites que provienen de Dios estará con nosotros. Bien. A ver. Entonces todo el problema es la prisión mental. En realidad nosotros somos prisioneros de nuestra propia mente. ¿Cómo podemos liberarnos de la prisión de la mente? Vamos a compartir una historia sobre un hombre que llegó a la vida de Jan Polsky para demostrarle el milagro del amor que proviene del perdón. Desde que se publicó su libro, Amar es liberarse del miedo, que es un libro que yo ya lo subí en audio al canal, recibí con frecuencia cartas de agradecimiento
de varias personas, y un día recibí una carta de un hombre llamado Dave, que afirmaba que acababa de leer Amar es liberarse del miedo y que era sin dudas el peor libro que había leído en su vida. Y decía, ¿no?, que estaba en una celda de aislamiento en una prisión de máxima seguridad y que si él, o sea, que si el autor no hubiera recibido el tipo de tratamiento y de brutalidades que él recibía de los carceleros, él también se convencería de que hay algunas cosas que la gente hace que son absolutamente imperdonables. Y esto, fíjense en que es lo normal, ¿no?, que nos pasa. Por eso cuesta tanto esto del perdón, ¿no? Añadía que él tenía que ir a un psiquiatra y que también era un psiquiatra chiflado que vivía en el séptimo cielo. Todo eso le dice esta persona que estaba en cárcel, ¿no? Estaba encarcelado y había leído este libro, Amar es liberarse del miedo. Entonces, Jean Paulky dice, yo quería darle una respuesta a esa carta, pero que no fuese, no estuviese a la defensiva, ¿no? Que el otro no percibiera que yo lo estaba atacando, sino que lo veía como un hombre desesperado que sentía una falta de amor en su vida y que estaba pidiendo amor. Bueno, teniendo esta idea en mente, le escribió una carta a Jean Paulky al que estaba preso, ¿no? Esta persona estaba encarcelada, y empezaron a mantener correspondencia de forma regular. O sea, todo fue que él dio la respuesta a esa primera carta y después empezó a hacerse continuado. Luego de 6 meses, se dio cuenta de que había programado una conferencia en una ciudad que se encontraba a unas pocas horas de la prisión. Entonces le habló por teléfono al director y le pidió un permiso para visitar a Dave el sábado a las 8 de la mañana. Mi guía interno me sugirió que pasara este tiempo con él ofreciéndole el amor que tan desesperadamente necesitaba y aceptándolo tal como era, sin condiciones y sin desear cambiarlo. Dave entró en la sala e intercambiamos un rápido saludo. Luego, él tomó una respiración profunda y empezó a hablar sin parar. Durante 55 minutos. En casi todas sus frases había algún reproche. Demostraba la creencia de que si algo va mal en la vida, lo mejor es encontrar a alguien al que poder echar la culpa. Se quejaba de sus padres por los abusos físicos y emocionales que había sufrido de niño. Se quejaba de su padre porque era alcohólico y había abandonado a la familia. Le reprochaba a su madre que le gustaban demasiado los hombres y que era culpable de colocarle muchos hogares para niños y en reformatorios. Se quejaba de la sociedad por el hecho de que había estado en la cárcel casi toda su vida. Y decía que ahora cumplía una condena por malversación de fondos, pero que él era inocente de los cargos. No había cometido ese crimen y lo habían arrestado siendo inocente. Añadía que como consecuencia de su mala conducta en la cárcel, no podría optar a la libertad condicional al menos en los próximos 8 años. Bien, en los últimos minutos ya de la charla, le dijo Jean Paulky a esta persona que se iba a marchar ya y que si quería decirle algo más. Y la persona le dijo que sí, que quería que le enviara una televisión, pero que no fuera en blanco y negro, sino una color. Sus razones para que fueran color eran bastante oscuras pero inequívocas. Cuando me marché, se me ocurrió decirle que ese día iban a dar una conferencia y que si había algún mensaje que le gustaría que yo le diera al auditorio de parte suya. Y él dijo, dígale a su audiencia que mantengan la paz de su espíritu, que lo mejor que pueden hacer es encontrar a las personas con las que se sientan resentidas y perdonarlas. Bueno, esta respuesta obviamente a él lo abrumó, porque imagínense, después de todos los reproches y todo lo que había dicho, ¿no?
Ahí dice Jampolsky, qué perfecto ejemplo de lo escindidas que pueden estar nuestras mentes. Y qué importante recordatorio para todos nosotros de que hay una parte de nuestra mente que sabe siempre la verdad, incluso aunque nuestro ego esté lleno de miedo. Bien. Entonces me di cuenta que nada es imposible y que son nuestros pensamientos los que configuran nuestra realidad y que nosotros creemos, lo que nosotros creemos determina lo que vemos. Y sugerí que él también podía cambiar su sistema de creencias, que podía verse en libertad mucho antes de lo que su actual sistema de creencias le permitía creer que era posible. Bien. Nos sanamos a medida que nos damos a los demás. Y bueno, y le dejó a la audiencia él la dirección de la prisión de Dave, ¿no? Por si alguien quería escribirle. Bien, cuando estaba de vuelta le envió $50 en sellos de correos en vez de televisor a color. Y unas semanas después recibí una carta de Dave en la que me decía que había personas fuera de la cárcel con problemas peores que los suyos. Y me dijo que una buena cantidad de personas le había escrito a él pidiéndole ayuda, ¿no? Y se preguntaba él quién era él para ayudar a nadie cuando no sabía ayudarse a sí mismo. Y estaba confinado en una celda. Basándose en su pasado, Dave se estaba juzgando como la persona más culpable y merecedora de perdón del mundo, ¿no? Ese es digamos, el primer punto, ¿no? De lo más complicado, porque es que no nos podemos perdonar a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pero a medida que él iba escribiéndole a estas personas y trataba de ayudarles, se daba cuenta que él se estaba mirando a sí mismo, a sus padres y a los guardias que estaban ahí de manera diferente. Estaba empezando a creer que los muros no eran su prisión, sino que estaba encarcelado por la culpa y el miedo de su mente, y que estos habían llegado a inmovilizarlo. Y decía que estaba viendo el valor del perdón para despojarse de esas emociones negativas. Unos meses después recibió una carta de un pastor que visitaba con frecuencia y que le contó la sorprendente transformación que vio en Dave. Un año después recibió una carta de Dave en la que decía que iba a comparecer ante una junta de libertad condicional y que quería que yo le escribiera una carta de recomendación. Bueno, le respondí que no creía que yo debiera escribirle una carta de recomendación, pero que estaría encantado de escribir una carta al director de la cárcel sobre la visita y sobre las cartas que habían intercambiado. Bueno, meses después lo llama por teléfono Dave a Jampolsky, contándole que había salido de la cárcel y que vivía con una de las mujeres que había mantenido correspondencia con él. Y resulta que, bueno, se dio cuenta, ¿no?, que actuó como casamentero, porque logró que consiga pareja al final, Dave. Así que el perdón nos ofrece todo lo que deseamos. Entonces, ¿cómo podemos integrar esta lección en nuestras vidas, ¿no? Preguntándonos primero, ¿quiero en verdad ser feliz? ¿Quiero en verdad estar en paz? ¿Quiero en verdad experimentar el amor? ¿Quiero despojarme del 100% de mis ofensas? Pensemos en una persona en nuestra vida que creemos que es la responsable del bloqueo de nuestra paz. Y preguntémonos si estamos realmente dispuestos a perdonar a esa persona por lo que nosotros creemos que nos hizo. Si nuestra respuesta es afirmativa, comprometámonos a comenzar ahora mismo a ver a esa persona de otra manera. Pensemos en algún incidente, pasado o presente, en el que nos hayamos sentido responsables de causar dolor
o sufrimiento a otra persona. Y veamos a esa persona que llega a nuestra mente completamente sanada y plena. Mi mente verdadera solo tiene pensamientos de amor. ¿Bien? Así que me dispongo a perdonarme a mí mismo por cualquier error que crea que he cometido en el pasado. A lo largo del día puedo repetir, no tengo por qué esperar que los demás acepten el perdón que les ofrezco. Yo lo acepto con gusto ahora mismo. Y ahora imaginemos que tenemos un enorme manojo de llaves. Son las llaves que hemos empleado para abrir la puerta al dinero, a las vacaciones, a nuestras relaciones. Sin embargo, ninguna de ellas nos ha suministrado la paz suficiente ni la alegría que estamos buscando. Visualicémonos tirando todas las llaves y que estamos ahora rodeados de una luz que gradualmente va adquiriendo la forma de una llave, y veamos esa llave como la llave del perdón, que me ofrece todo lo que deseo. Ahora que me he liberado y que he liberado a los demás mediante el perdón, me permito experimentar la paz y la alegría de saber que Dios me ama y que estoy unido a Él y a los demás en el amor. Y última lección, la lección 14. Esta es una lección que cuando la leemos nos resulta como chocante porque no entendemos lo que quiere decir, ¿no? Obviamente debido al significado que le damos a la palabra indefensión. En mi indefensión radica mi seguridad. Hay una creencia dominante en el mundo según la cual no es solo natural, sino que es demostración de inteligencia, estar preparados para defendernos en todo momento. Adoptamos esta actitud porque creemos que el ataque es inevitable y que necesitamos estar listos para devolverlo de inmediato. Según este modo de pensar, cuanto más a la defensiva estoy, menos posibilidad tendrá nadie de atacarme. Parece raro, ¿no? Esta creencia comprueba su demostración no solo en nuestras relaciones, sino también en la relación entre un país y otro. Nosotros hemos sido persuadidos por nuestros líderes de que cuantas más armas tengamos, más fuertes seremos. Entonces sentimos que la simple posesión de una buena cantidad de armas va a hacer que cualquier otro país lo piense 2 veces antes de atacarnos. Bien. Cada vez que estamos siendo defensivos, estamos alentando más y más ataques y olvidándonos que nuestra función es perdonar. La regla de oro parece ser, ¿no? Si crees que alguien va a golpearte, golpea tú antes y más fuerte, ¿no? Como dice el refrán ese, que golpea primero, golpea 2 veces, ¿no? Si alguien te grita y tú gritas más fuerte, atacas, 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 y donde hay ataque no hay amor. No es posible atacar o mantener pensamientos de ataque y ser amoroso al mismo tiempo. Los pensamientos de miedo y de ataque van seguidos por la culpa, por lo que el miedo, culpa, cólera y ataque están ahí, todos entretejidos. Cuando yo funciono desde el amor, reconozco la luz del amor en todo lo que veo y mis percepciones de ataque y defensa se evaporan. Cuando decido no percibir el ataque en los demás o en mí, no hay miedo, por lo que puedo experimentar mi estado natural de indefensión. Cuando me doy cuenta de que estoy irritado,
es porque creo que el miedo y la culpa es real. A veces procuramos suprimir o reprimir nuestra cólera para darnos cuenta de que reaparece de un modo diferente. Por ejemplo, nos atacamos a nuestro propio cuerpo. La supresión y la represión de nuestros sentimientos no solucionan el problema. La respuesta se encuentra en reconocer que el miedo, la culpa y la ira son ilusorios, o sea que no tienen valor. Cuando yo tomo conciencia de que algo carece de valor, estoy en una postura para desembarazarme de ello. Vieron que nosotros todos queremos sacarnos de encima todo. Bueno, primero tengo que dejar de valorarlo, porque aquello que yo valoro es lo que lo hago real, se agranda. Yo solo me puedo sentir ligado a lo que aprecio. Bien. Siempre el miedo es una ilusión que proviene de un error de interpretación, creyéndome que yo estoy siendo atacado. Está siempre asociado a la cólera y a la culpa. Bien. A ver. Vamos a adelantar esto porque es un ejemplo. Este no lo voy a leer, este ejemplo. Ajá. Perdón. Voy a tomar agua de vuelta. Bueno, vamos a hablar de los pinches tiranos. Esa parva de otros que están aparentemente ahí fuera y no nos dejan en paz. Me quitan la paz todo el tiempo. Esos son los pinches tiranos. Pero resulta que los pinches tiranos son nuestros grandes maestros. Y nosotros no queremos saber nada. No queremos que nos dejen en paz. Bien. A ver. Cada día es una oportunidad que tengo para justamente practicar el perdón. Cuando no concedemos el menor valor al hecho de vernos como víctimas, o cuando no invertimos lo más mínimo en estar a la defensiva y al ataque, solo ahí puedo experimentar amor. ¿Bien? Y así salgo de este juego de la culpa, ¿no? Por eso la lección dice, en mi indefensión radica mi seguridad. Una respuesta defensiva a un mundo agresivo no sirve, porque aumenta nuestros sentimientos de debilidad y vulnerabilidad. Solo el que tiene miedo cree que las defensas lo protegen, sin darse cuenta de que de esta forma se queda atrapado en una cadena sin fin de ataques y defensas. Pero la indefensión es fuerza y no puede sufrir ataque alguno. Hoy reconozco que las defensas no pueden protegerme, sino que logran el efecto contrario. Bien. ¿Cómo integramos esta lección? Pensemos en alguien que siente, ¿no? O que siento yo, que me ha atacado en el pasado y que no lo he perdonado por completo. Y le digo mentalmente, fulanito, Pepe, María, ¿cómo se llama? Te libero y sé que ambos estamos a salvo rodeados por el amor de Dios. Me siento tranquilo y seguro, pues sé que nada puede hacernos daño, ni a ti ni a mí. Durante el día me recuerdo frecuentemente, cada vez que me defiendo, estoy atacando y rehuyendo mi amor de esa persona y de mí mismo. Cuando me sienta inclinado a atacar a alguien, digo, en mi indefensión radica mi fortaleza y mi seguridad. Hoy elijo dejar la debilidad atrás. Bien.
Serena tu mente y observa qué pensamientos de culpa aún hay en ella. Toma conciencia de que no deseas esos pensamientos porque son irreales, no tienen valor. Al abandonarlos, no sentiremos la tentación de proyectarlos en los demás. Mira amorosamente desde el presente, pues contiene las únicas cosas que son ciertas. Y llegamos al epílogo de este libro, que dice: la culpa es una emoción producto de nuestra invención. Es tanto nuestra prisión como nuestro carcelero la culpa. Mantiene nuestra mente aprisionada y encadenada a la servidumbre de la autocondena y de la depresión. Es la fuerza de gravedad que nos mantiene clavados al suelo, limitados. Nos prohíbe despertar del sueño. Y en ese estado de ensoñación, seguimos sintiéndonos separados de Dios y de los demás. Cuando las mentes están unidas y son conscientes de que están unidas, no puede haber culpa. Cuando despertemos a esta conciencia, podremos liberarnos de nuestros miedos a través del perdón y decir adiós a la culpa. Despertemos de este estado de ensoñación y seamos testigos los unos de los otros, depositando nuestra confianza en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Seamos libres, no tengamos límites, seamos plenos, sanados y uno. Crucemos el puente del perdón todos juntos, aceptando la paz para nosotros mismos, igual que se la ofrecemos al mundo. ¿No? Bien, bueno, acá hay una reseña de quién fue Gerald Jampolsky. Bueno, que escribió este libro que ya les dije, Amar es liberarse del miedo. Enseña solo amor, de otro libro este autor, Llamadas al despertar, Desde la oscuridad hacia la luz. Y tanto Gerald Jampolsky como su hermano Terry, y la esposa también de Jerry, Diane Cirincione, han recibido galardones de la paz por su trabajo, y bueno, también fueron amigos y trabajaron con con Ken Wapnick y con Helen Schumann y Bill Thetford, ¿no? Patricia Hopkins escribió varios artículos. Dar es recibir. William Thetford, que ya les hablé, ¿no? Que fue el que le ayudó a Helen Schumann en la escritura del Curso de Milagros, y que ya les conté que Carol Hope escribió un libro que está basado en la vida de Bill Thetford, que se llama Nunca te olvides de reír. Bueno, amigos, hemos terminado